Hola corazones, hoy vamos a tratar el tema de las señales nuevamente porque se siguen preguntando por el tema de las señales, que os interprete las señales que habéis tenido. Entonces creo conveniente hacer de nuevo otro vídeo relacionado con las señales. Una cosa que se tiene en cuenta siempre es que estas personas que escuchan voces, que tienen algún tipo de visión, a veces les cuesta decirlo porque temen que la tachen de loca o de que tiene alucinaciones. Pero una cosa importante es que la persona que trasciende, o sea, la persona que fallece, no siempre se comunica con el familiar más allegado, que en realidad sería la persona que podría tener más alucinación debido al estrés o al dolor, y se comunica con otra persona. Por lo tanto, ahí no entra el tema de la alucinación, realmente eso ha sido una comunicación. Cuando la persona está muy estresada, muy sensible, muy delicada, muy debilitada, debería de tener esa visión o alucinación, como dicen algunos, pero normalmente eso no sucede así. Sucede cuando el ser querido quiere realmente comunicarse, por lo que a lo mejor esa persona, pasado unos meses, está más tranquila y recibe esa visión o esa señal, así que tampoco cabe decir que esa persona tiene problemas psicológicos. Hay muchas personas que tienen experiencias con sus seres queridos trascendidos y reciben multitud de señales, y de eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. Después de recibir muchísimos testimonios de personas de que han recibido mensajes, que han tenido visiones, que han tenido sueños, se han podido enumerar las diferentes formas en las que el ser querido trascendido se comunica con su ser amado. Y la primera, vamos a hablar de sentir la presencia, o sea, la presencia de esa persona que ya trascendió. Esta es una sensación distintiva, casi física, porque se nota de que él o ella están presentes. Y casi todas las personas que han tenido este tipo de señal, han experimentado esto, dicen reconocer a esa persona, porque identifican también sus emociones o el estado de ánimo general. Otras veces se recibe mensajes de tipo no verbales, o sea, notas la presencia y encima recibes un mensaje no verbal. Lo que todos coinciden es que saben y son conscientes cuando llegan y cuando se van, porque se nota claramente. En segundo lugar tenemos las comunicaciones auditivas, o sea, es recibir ese mensaje verbal o incluso escuchar la voz clara de la persona fallecida. Algunas personas dicen que han escuchado esa voz que provenía desde fuera, o sea, escuchan la voz en sus oídos, como cuando una persona que está a tu lado realmente te está hablando. Pero la mayoría de las personas dicen escuchar esa voz internamente, o sea, dentro de su mente, dentro de su cabeza, pero saben que esa voz proviene de una fuente externa, pero la escuchan dentro de su cabeza, no en su oído. Por eso saben que no están alucinando, simplemente es que escuchan una voz en su mente, pero saben que proviene de alguien. Eso es lo que se le suele llamar comunicación telepática. Pero en ambos casos, ya sea que lo escuchen de forma externa o interna, rápidamente detectan claramente a qué familiar trascendido le corresponde esa voz. Los mensajes suelen ser muy cortos, de pocas palabras, casi como telegramas. O sea, todo va a estar bien, estoy bien, soy feliz, hola, estoy aquí. Mensajes así. A veces también incluso son palabras para avisarnos de un peligro inminente. Por ejemplo, cuidado. Esa palabra es una de las que se repite muchas veces, el cuidado, o ten cuidado, o llamarte por tu nombre, pero en señal de aviso. En tercer lugar, tenemos las comunicaciones táctiles. Es sentir ese contacto en ti, o sea, físico.
de esa persona que ya trascendió. Normalmente consisten en un toque leve, una suave caricia, un beso, a veces un brazo que nos rodea por los hombros, te acarician el pelo. Estas señales táctiles a veces coinciden con señales auditivas o cuando se siente la presencia. Por ejemplo, podéis notar la presencia y al mismo tiempo ese toque, o sentir esa voz y al mismo tiempo un toque. En cuarto lugar tenemos las comunicaciones olfativas, o sea, es oler esa fragancia que caracterizaba a tu ser querido. Y como siempre os digo, puede ser desde el aroma del perfume o la colonia que utilizaba, como las flores que le gustaban, como esa comida especial, ese olor a tabaco, etcétera, etcétera. Y las personas que reciben esta señal, casi todas coinciden en que ese olor es claramente reconocible y ven que están fuera del contexto de su entorno. O sea, quiere decir que en su entorno, en ese momento, no hay nadie que utilice ese olor o que tenga ese olor o que esté fumando ese cigarrillo. Solamente se impregna de ese olor el cuarto o el área donde en ese momento está esta persona. Y hay veces que inclusive dos personas que viven en el mismo lugar notan ese olor, lo comparten porque lo sienten a la vez. En quinto lugar tenemos comunicaciones visuales, o sea, ver a la persona fallecida, a la persona que ha trascendido. Hay veces que podemos verla de forma parcial, o sea, solamente vemos una parte, o sea, medio cuerpo, o parte de la cabeza, o parte de medio cuerpo hacia abajo. Y otras veces las apariciones son completas, o sea, vemos el cuerpo entero. En las apariciones parciales, las personas solamente ven esa parte de la persona que ya trascendió y a veces no la ven sólida, la ven como transparente. Otras veces lo que perciben es como una luz muy brillante o una cara dentro de una luz muy brillante. Otras veces como si estuviera dentro de una niebla. Y en la segunda, pues normalmente la ven completas, ven el cuerpo completamente. Las apariciones completas se dan menos que las otras, por eso muchas veces me decís, es que la he visto pero no he visto bien la cara o no le veo la cara. Eso normalmente suele pasar en sueños, pero las comunicaciones visuales es que realmente la están viendo físicamente, o sea, estás despierta cuando ves esa aparición, ya sea parcial o completa. A veces cuando se ven esas apariciones, si la persona a lo mejor ha sufrido una enfermedad muy grave o por ejemplo la persona no andaba, tenía un problema en las piernas cuando falleció, en esa aparición la ves completamente sana, incluso más joven, incluso andando, o sea, porque no hay problema físico, claramente. Cuando aparecen en forma de luz brillante, muchas veces se ven que está detrás de ellos y otras veces son ellos mismos los que emiten esa luz. Las personas que han visto esto te la describen como una luz blanca y clara, aunque a veces también toma como tonos dorados, amarillos o con toques azules. El color azul o el color violeta representa el plano espiritual. Os lo he dicho muchas veces en comentarios. Y en los casos de las personas cuando ven las apariciones totalmente completas, que es la que se ven menos, pero también se han dado los casos, el cuerpo de esa persona que ya trascendió se ve exactamente como si estuviera ahí, o sea, sólido y real. Todas estas personas que reciben este tipo de comunicación visual siempre dicen que notan una gran serenidad espiritual, mucho amor y una gran paz que irradia el ser querido. En sexto lugar tenemos comunicaciones en forma de visiones. Antes he hablado de comunicaciones visuales y esto es en forma de visiones. O sea, se ve a la persona que ya ha trascendido, pero como en una foto, en 2 dimensiones, o como un holograma en 3 dimensiones, o como una imagen flotante. Es distinto a lo que os he dicho antes. Antes veía una parte parcial del cuerpo, una parte completa. En este caso vemos como una especie de foto, o vemos en 2 dimensiones, o como si una imagen estuviera flotando, no es tan real.
y se pueden ver de forma externa, o sea, con visión de forma externa o visión interna. O sea, la visión de forma externa es porque tú lo ves con tus propios ojos abiertos y lo ves como si fuera una especie de vídeo proyectado enfrente tuyo y que está suspendido en el aire. Pero las visiones internas son vistas en la mente, ya tenga los ojos abiertos o cerrados. Y estas visiones están compuestas por colores muy vívidos y brillantes y que irradian muchísima luz, como si estuvieras viendo una vidriera con muchos colores. Las personas que describen esto lo hacen como que es como mirar por un agujero hacia otra dimensión y sentir de una forma intuitiva que hay un mundo espiritual más allá de este. Este tipo de visiones también pueden venir con mensajes telepáticos. A veces se dan cuando se realiza ya una relajación profunda, una meditación o estamos en oración. En séptimo lugar, tenemos las comunicaciones en sueños. Lo que siempre os hablo de los sueños de visita, o sea, tener contacto mientras estamos profundamente dormidos. Normalmente cuando tenéis este tipo de comunicación, siempre decís, tuve un sueño, pero no era un sueño normal, porque lo sentí muy real. Cierto, ¿verdad? Siempre os digo, hay que diferenciar el sueño común de este tipo de sueños de visita. Los sueños normales a veces no tienen sentido, se salen de contexto, se viven situaciones fantásticas, son incompletos en muchos sentidos, mientras que estos tienen una gran intensidad emocional, tienen una gran realidad y no se olvidan fácilmente. Muchas veces se da el caso de que en los sueños de visita podemos ver en ese sueño o en ese contacto a personas que realmente siguen vivas en este plano junto a esa persona que ya trascendió. Te das cuenta que tú solo puedes ver a esa persona, tu ser querido, y los que están en el sueño no lo ven. Otras veces, cuando tenemos este tipo de sueño, vemos que está nuestro ser querido, pero que entre nuestro ser querido y nosotros hay una separación que no podemos cruzar, que no nos dejan avanzar. Por ejemplo, una especie de muro invisible que no te permite acercarte, o algo físico como si fuese un río, una puerta, algo que no podemos cruzar. La siguiente sería las comunicaciones que se producen cuando tenemos una experiencia fuera del cuerpo, lo que normalmente se llaman viajes astrales. Hay muchas veces que esos viajes astrales o esas salidas fuera del cuerpo son de forma conscientes, pero la mayoría son de forma inconsciente y casi siempre se producen durante el sueño. Sentir esa sensación de salirse fuera de tu cuerpo físico y en ese momento encontrarte con tu persona querida, que ya trascendió. Normalmente se suelen dar en muchas ocasiones y hay veces que no se recuerdan. La comunicación que se realiza en esa experiencia fuera del cuerpo se realiza al igual que en los otros tipos de comunicaciones, solo que el encuentro se produce en un estado de conciencia distinto. Por ejemplo, puedes ver cómo tu cuerpo astral se sale de tu cuerpo físico, cómo te ves desde arriba acostado en la cama, cómo puedes irte a otra habitación distinta, o te encuentras con la persona que ya trascendió, la ve, la siente, la escucha, la abrazas, hablas, interconexionas y al final vuelves a tu cuerpo, porque siempre vuelves a tu cuerpo. Son experiencias parecidas a las que viven las personas que mueren pero suelen reanimarlas, o sea, las experiencias cercanas a la muerte. La única diferencia entre estas experiencias fuera del cuerpo a las experiencias cercanas a la muerte es que en las experiencias cercanas a la muerte sí tienen peligro de muerte, mientras que en las experiencias de viajes astrales nunca vas a tener problema de que te vaya a pasar algo. En muchas experiencias cercanas a la muerte, que si os interesa este tema de las FM, de las experiencias cercanas a la muerte, dejármelo en comentarios porque hay muchísimos datos sobre esto, muchísimas investigaciones y sobre todo muchísimos testimonios, pero sobre todo ellos siempre hablan de esa luz que ven al fondo, de encontrarse con su ser querido o sus seres queridos, pero siempre hay alguien, alguna voz que le dice vuelve, vuelve, todavía
no es el momento para ti. Tienes aún mucho que hacer. Todavía no es tu día. Y luego sentir que esa luz se va, algo que le impulsa hacia abajo y despertarse de nuevo en su cama. Después tenemos las comunicaciones por medio de teléfonos, que eso ya os he hablado muchísimas veces, o sea, recibir una llamada telefónica y oír esa voz de la persona trascendida o fallecida en el teléfono. Este tipo de comunicaciones por medio de teléfono se puede dar o bien cuando estás despierto porque realmente está sonando el teléfono, o tenerla cuando estás dormido, o sea, suena el teléfono pero en ese sueño de visita, porque realmente el mensaje que vas a recibir va a ser real. Hay veces que coges el teléfono y escuchas una voz clara y fuerte, a veces como si estuviera muy lejos, otras veces incluso se puede mantener una conversación y otras veces solamente se escucha un silencio. Y otras veces incluso se han recibido mensajes en contestadores telefónicos, en grabadores de audio, escucharlo a través de radios, a través de televisores, a través de ordenadores. El siguiente sería comunicaciones a través de fenómenos físicos. Luces que se prenden y se apagan, radios y otros elementos eléctricos que se encienden, a parpadear luces, objetos mecánicos que se activan, fotos y otros tipos de objetos que se mueven y se cambian de lugar, fotografías o cuadros o marcos de foto que irradian luz, o algo que de buena primera sale volando y aparece al lado nuestro. Y en último lugar, las comunicaciones simbólicas. A través de esos símbolos, ya pueden ser números, letras, de todo tipo de señales, pero que la persona interpreta que es un mensaje de ese familiar querido. Pueden ser mariposas, pájaros, que se comportan de una manera particular, fuera de lo común, porque se acercan a la persona o se quedan quietos y no se asustan. O sea, se comportan de una manera no habitual, pero intuitivamente la persona sabe que es su familiar trascendido. Espero que este vídeo también os sirva. Cualquier sugerencia, cualquier pregunta, dejármelo en comentarios y me despido de todos vosotros con un gran abrazo de luz.